La noción de servicio público nació y floreció en Francia, caracterizada como una actividad de determinado tipo, realizada por la administración de forma directa o indirecta a través de concesionarios, y fue el concepto que sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo. El concepto de servicio público ha sido desarrollado y alimentado por diversos autores y autoridades judiciales en el ámbito nacional e internacional. Según Maurice Horiou, el servicio público era un servicio técnico prestado al público de una manera regular y continua para la satisfacción de una necesidad pública por una organización pública. León Duguid decía que el Estado no solamente ejerce el llamado poder público, sino que busca la satisfacción y bienestar de sus asociados, y definió el servicio público como la actividad en la cual su cumplimiento debe estar asegurado por los gobernantes, porque es tal su naturaleza que solo puede ser realizada completamente por la intervención de la fuerza gobernante. Jean Rivero decía que el servicio público pues era toda actividad de interés general que la administración asumía. Encaminándonos más respecto a Colombia, los servicios públicos pues se concibieron como los pilares de bienestar social a partir de la Constitución de 1991, la cual establece en el capítulo 5 del título 12 la finalidad social del Estado, y que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población pues son finalidades sociales del Estado. A su vez, pues la Corte Constitucional ha dicho que los servicios públicos constituyen un instrumento necesario para la realización de los valores y principios constitucionales. Recordemos entonces que el artículo 365 de la Constitución Política Colombiana nos establece o nos dice que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es decir, es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. También nos dice que los servicios públicos pues estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y podrán ser prestados ya sea por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, pero en todo caso pues es el Estado quien mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. La Corte Constitucional, por otro lado, en sentencia C-205 de 1995, estableció que los servicios públicos pues son aquellos que se prestan a través de redes fijas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios para satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Es preciso aclarar que a la luz del ordenamiento jurídico de orden constitucional anterior a la Constitución Política de 1991, la función administrativa correspondía estrechamente a la prestación de servicios públicos, en tanto el Estado ejercía de forma casi que privativa la prestación de estos. Los particulares tenían en realidad una participación escasa en toda la gestión estatal, con miras a la satisfacción de las necesidades públicas, pues las formas de intervención de estos eran muy restringidas. Posteriormente, con la Constitución Política de 1991, dicha función administrativa entró a coadyuvar teóricamente la prestación de los servicios públicos, en tanto se reconoció la capacidad administrativa para atender las diferentes necesidades sociales, desde unos principios fundamentales y con funcionamiento descentralizado que no solo permitiría la existencia de iniciativas privadas para la prestación de los servicios públicos, sino que dotaría a los organismos territoriales con herramientas jurídicas y dogmáticas para ejercer de forma eficaz las competencias propias de un Estado interesado en cumplir unos fines esenciales, con ayuda de facultades propias, como la función regulatoria y reglamentaria. Teoría del estado de bienestar y el estado neoliberal. Del estado de bienestar se debe entender al Estado como garante y responsable por la prestación de servicios que estén a disposición de la comunidad y busquen la satisfacción de las necesidades de ésta, como fin último, es decir, el usuario es la razón de ser del servicio. Por otro lado, en el Estado neoliberal, el Estado es un simple regulador y convierte a aquel sujeto que tiene necesidades en un cliente de todas formas. Independientemente del enfoque del que se hable, deberá haber una regulación que atienda las realidades. La principal característica del estado de bienestar es que garantiza un cierto nivel mínimo de vida para todos los ciudadanos, independientemente de la capacidad económica,
Desde ese enfoque intervencionista, el Estado ha crecido y ha tomado por su cuenta una cantidad de servicios como la salud, la educación, la vivienda y los servicios públicos domiciliarios, propendiendo así por una vida al menos pretendidamente óptima para todos los ciudadanos. Teóricamente hay grandes diferencias entre estas dos teorías. Sin embargo, la manifestación práctica de estos dos enfoques no se muestra de ninguna manera en su concepción pura. El funcionamiento del Estado se ha encargado de combinar en mayor o menor proporción ambos enfoques, con miras a lograr los objetivos propuestos por este y desarrollar instrumentos que permitan la realización de los mismos. Cobra entonces especial relevancia el concepto de gobernabilidad, independientemente del enfoque de Estado del que se hable. Por gobernabilidad debe entenderse un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político, es decir, Estado-gobierno, para responderlas de manera legítima y eficaz. Los gobiernos locales, con miras a la consecución de los ideales respecto a la satisfacción de los servicios que deben ser prestados por el Estado, se enmarcan en una interesante discusión cuando de descentralización se trata. Esta forma de organización pretende un desempeño eficiente del Estado en todos sus ámbitos. Siendo esto, las relaciones de poder se ven redefinidas dentro del sistema político y el gobierno se muestra de forma amplia y suficiente como un instrumento idóneo para la satisfacción de las necesidades públicas. Luego, la Constitución Política de Colombia, en 1991, consolida un proceso descentralista que estructura la organización territorial y sociopolítica del Estado, con miras a la atención de resultados satisfactorios, por supuesto. Esta forma de organización pretende un desempeño eficiente del Estado en todos sus ámbitos. Siendo esto, las relaciones de poder se ven redefinidas dentro del sistema político y el gobierno se muestra de forma amplia y suficiente como un instrumento idóneo para la satisfacción de las necesidades públicas. Luego, la Constitución Política de 1991 en Colombia consolida un proceso descentralista que estructura la organización territorial y sociopolítica del Estado con miras a la obtención de resultados satisfactorios respecto a los fines esenciales del Estado. Siendo esto, se posibilita que el ciudadano participe en la vida política y administrativa de las entidades territoriales en sus diferentes ámbitos y se posiciona la participación ciudadana como una forma de asegurar la atención efectiva a los requerimientos sociales. Siendo que los servicios públicos son una prestación fundamental para el desarrollo de la sociedad, el poder regulatorio y reglamentario del Estado estaría presente para controlar y vigilar la prestación de dichos servicios. Para ello, el sistema estatal cuenta con un organismo especializado, llamado Superintendencia de Servicios Públicos, que, visto la luz de lo anteriormente dicho, nos muestra claramente que la disposición estatal para controlar de forma efectiva la prestación de los servicios públicos está presente. La Ley 142 consagró disposiciones mínimas respecto a la prestación de los servicios públicos, además de reconocer derechos de los usuarios. Es importante resaltar disposiciones conceptuales, como las de continuidad, posición dominante, eficiencia y libertad de competencia, que permiten establecer principios generales esenciales respecto a la prestación del servicio público y los comportamientos de los interesados en su prestación. Por otro lado, la ley dispuso claramente los instrumentos de la intervención estatal, donde se materializa la solidaridad y la igualdad, que son pilares fundamentales del Estado colombiano. Al cumplimiento y prestación, recordemos que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. De acuerdo al artículo 136 de la Ley 142 de 1994, la calidad y continuidad es la principal obligación de la empresa que presta los servicios públicos y su incumplimiento se denomina falla en la prestación del servicio. La ley dispone en cuanto a la continuidad que el servicio debe de ser prestado permanente e ininterrumpido, salvo ya unas excepciones de carácter técnico, de fuerza mayor o caso fortuito. Y en cuanto a calidad es que no cause ningún inconveniente a la salud del usuario. Cuando la prestación del servicio no es acorde a la ley por causa del usuario, la empresa prestadora de servicio debe buscar soluciones a ese inconveniente.
Si bien la norma 136 de la ley 142 del 94 se refiere a esa obligación de prestar un servicio continuo de buena calidad, pues la falla en la prestación del servicio está más asociada como a esa continuidad, es decir, la compensación o la reparación al usuario no parece ser integral. Y bueno, esto de acuerdo al acueducto y al aseo. Pero en cuanto al servicio de energía, pues sí se acerca al concepto de reparación integral, ya que involucra también una continuidad y una calidad. De acuerdo al artículo 137 de la ley 142, cuando se presenta la falla en el servicio, pues el usuario puede resolver el contrato o exigir que se cumpla con determinadas reparaciones. Y este artículo del 137 pues está acorde con el artículo 1542 del Código Civil, el cual establece que o trata del incumplimiento de los acuerdos bilaterales. Este mismo artículo, el 137, establece o autoriza unas reparaciones al usuario, entre ellas tres principales. La primera es que no se le cobre al usuario por concepto distinto al consumo, por ejemplo, el de cargo fijo, que no se le cobre el servicio de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos, siempre y cuando pues en un lapso de un mes se haya incumplido con el 50% o más de la recolección. Y el tercero y último es que tiene un derecho a la indemnización de perjuicios que nunca será menor al valor del servicio de un día durante el tiempo que se deje de prestar el servicio, más el valor de las multas, de las sanciones o recargos que la falla le haya ocasionado al suscriptor, y el valor de las intervenciones y gastos que haya incurrido el suscriptor para suplir el servicio. En caso pues de que haya un desacuerdo entre las partes, se puede demandar ante el juez competente. En cuanto a la suspensión del servicio, el artículo 138 de la ley 142 dispone que se puede acordar entre las partes por solicitud del suscriptor siempre y cuando no afecta a terceros. Este artículo del 138 fue declarado exequible por la sentencia de la Corte Constitucional en la C-389 del 2002, y esta dijo pues que no resultaba contrario a la Constitución, ya que, según la Corte, limitar la autonomía de la voluntad cuando la decisión de suspender el servicio de manera bilateral afecta a terceros, pues puede suceder que el suscriptor no es usuario del servicio y por lo tanto puede afectar a quien lo requiere, o al contrario, que puede suceder que quien recibe el servicio pues no es el suscriptor y por lo tanto este puede ser afectado. Cuando sea una necesidad imperiosa o cuando le sea imposible dar con la localización del tercero, no es necesaria o no es necesario contar con su consentimiento. El artículo 139 de la ley 142 del 94 expresa que no se constituye falla en la prestación del servicio cuando éste se suspende para hacer reparaciones técnicas, por razón de reparaciones periódicas o por razonamiento por fuerza mayor, siempre y cuando se dé un aviso de 24 horas de anticipación. Estas 24 horas se exceptúan por la fuerza mayor o caso fortuito. Tampoco constituye falla en la prestación del servicio cuando éste se suspende para evitar perjuicios que se derivan de la inestabilidad del inmueble o del terreno. Por otro lado, el artículo 140 de la misma ley establece que hay suspensión del servicio por no pago del mismo, y en este caso el prestador del servicio no requiere aviso, sino que el aviso debe ser contemplado en el mismo contrato y en la factura. Además, establece que también se puede suspender el servicio por parte del prestador en caso de fraude o conexiones ilícitas. Asimismo, la ley 142 del 94 también se pronuncia acerca del corte del servicio, estableciendo que se le permite a la empresa realizar el corte, pero no de manera automática, debido a que se debe estar acompañado de un debido proceso. En cuanto a la suspensión y el corte del servicio en casos particulares, las entidades oficiales son también usuarios del servicio y por lo tanto están también sometidos a las mismas condiciones previstas en el artículo 140. Sin embargo, no se le puede suspender el servicio cuando con ello se violen derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. Finalmente, el servicio se restablece cuando terminan los motivos de la suspensión o del corte y se deben pagar todos los gastos de reinstalación y las sanciones a que hubiere lugar. Si terminado el motivo de suspensión o corte no se restablece el servicio, se configura falla en la prestación del servicio.